Cuando encendió la luz vio la hora. Silvia hipaba y no respondía a sus palabras. Si la mujer hubiese podido hablar, le habría dicho, el corazón, como otras veces. Pero él ya no necesitaba más oír esas palabras. Aunque lo primero que pensó fue buscar un médico en alguna clínica de urgencia, como lo había hecho tantas veces, se vistió y cruzó la calle, él pisando el barro helado, oyéndolo crujir débilmente bajo sus zapatos. Golpeó en la ventana de una casa vecina, la luz se encendió y oyó voces bajas de hombre y de mujer, fatigadas, soñolientas, como vagidos que tratasen de interpretar un mundo recién salido de las tinieblas. Al fin, la voz de la mujer preguntó algo, dijo algo que no era exactamente una pregunta, aunque en ese tono fuese dicha. Juan dijo su nombre, Juan, y pidió que cuidasen a Silvia mientras él iba por un médico. La cortina de madera se alzó, la ventana se abrió y dejó ver un rostro joven, un rostro pálido y lacerado. Cuando el médico se fue, amaneció. Juan, en la casa limpia y espaciosa que acababa de limpiar la señora de Mansilla, esperaba algo que no sabía concretamente qué era. El doctor Pérez, le había dicho el médico, es el mejor especialista de la ciudad. Debe continuar con el tratamiento que le ha dado. Llámelo inmediatamente al doctor Pérez. Este es un caso grave. Y la señora de Mansilla había dicho, vaya tranquilo, yo cuidaré de Silvia, de ella, hasta que usted vuelva. Vaya, vaya. Ya había amanecido y era domingo. Juan, mientras miraba a la oficiosa mujer que iba y venía preparando los medicamentos que el médico había indicado, esperaba algo, alguna cosa que debía ocurrir inmediatamente para salvarlo de lo que acababa de pasarle. Oscuramente lo daba por hecho, secretamente creía que no había peligro y que algo diferente de su voluntad obraba para su bien y no tardaría en manifestarse. Estos absurdos pensamientos lo habían transportado, pero bruscamente percibió los minutos que estaba viviendo y salió a la calle apresuradamente. Juan no podía acordarse ahora del momento en que salió de su casa, de las palabras sacadas de un sueño que Silvia pronunció en ese momento y que no pudo oír enteramente. Su mismo pasado se le evadía de una improbable memoria y la vida comenzaba para él cuando salió de la casa sin poder oír a Silvia y cruzó calles con pavimento, cruzó terrenos baldíos, caminando con la cabeza hacia abajo, sintiendo largas casas deslizarse a su costado, tapias sin revoque, con gruesos nombres de partidos políticos. Caminaba ahora como si caminar fuese lo más que podía hacer por su mujer. Caminar. A pocas cuadras de su casa, frente a un edificio donde se les celebraba una fiesta, se detuvo un instante y oyó un rumor confuso, la música mezclada a las voces. Anduvo muchas cuadras por calles de tierra y de cemento, de piedra y de asfalto. Dobló después bruscamente hacia el sur y en la primera casa de una calle súbitamente angosta golpeó con el puño en un portón de chapas de zinc. Al rato se abrió una portezuela incrustada en el portón. «Vengo de parte del señor Bustos», dijo Juan. Una mujer sin responderle llamó a alguien y él oyó la enorme voz. Y oyó también la voz de la mujer que respondía al llamado desde lo profundo de una habitación invisible. Él hubiera querido seguir hablando, explicar los motivos de su visita, la urgencia que tenía, pero no ocurrió así. Las mujeres hablaban como si lo que él había dicho fuese todo lo que tenía para decir.
A la voz de ambas mujeres se sumó una tercera mujer desde otra habitación, después otra. Finalmente oyó que alguien interrogaba a un niño. Los problemas que lo traían allí se le agolpaban todos en la boca, en la lengua, fríos y desnudos a Juan. Pero al parecer no necesitaban más de lo que había alcanzado a decir para entenderlo. Vengo de parte del señor Bustos. Vengo de parte del señor Bustos, había dicho él, y la frase rodó de boca en boca en el interior de la casa, de habitación en habitación, transformándose, adquiriendo de pronto extrañas entonaciones, originando otras frases, preguntas, movimientos, como si toda la casa se hubiese movilizado por esa frase. Vengo de parte del señor Bustos. Finalmente volvió por los mismos conductos por donde había ido y le preguntaron algo más. Respondió brevemente, nada más que lo que le preguntaron, y la máquina de voces se puso nuevamente en movimiento. Juan hubiera querido irse, huir de esos seres extraños, correr a lo largo de la cuadra y cruzar la plaza en 2 saltos, el río, el campo, y llegar a otra provincia, a otra ciudad y ahogarse. Te estoy leyendo Los Otros, Daniel Moyano. Salió una mujer de manos amoratadas con el vientre mojado. Cuando llegó hasta él, Juan percibió un intenso olor de agua lavandina. Mi marido no está, pero puede volver dentro de un rato. ¿Quiere dejarle algo dicho? Lo que yo necesito, dijo Juan, es cierto dinero que su esposo le debe a Bustos, que me ha mandado aquí. ¿A qué hora puedo volver? Si es urgente, usted puede hallarlo en el Club El Progreso. Casi seguro que estará allí mi marido, pero espere un minuto. Le preguntaré a mi cuñado. Gracias, dijo Juan. Pensó que cuando salió de su casa la fiebre de su mujer había recrudecido y ante el cuerpo ardiente de Silvia había sentido la urgencia de hacer algo por ella, la necesidad de estar en movimiento durante las horas que el peligro se cerniera sobre su casa, sobre su vida, sobre el pequeño rincón del mundo que había escogido, donde estaba Silvia, el único ser que no le era extraño en el mundo. Había sentido la urgencia de moverse ante el peligro, la que suele promover la muerte. Y se había propuesto varias cosas sin proponerse nada determinado, y aunque la vida de su mujer no dependiera de él, sino del médico, de lo que pudiera hacer el médico para salvarla, él había entrevisto la posibilidad de hacer algo por ella, algo por Silvia, y necesitaba hacerlo con desesperación, como un mandato supremo donde se le ordenaba evitar aquella muerte. Había entrevisto la posibilidad de hacer algo, pero ahora, mientras esperaba en esa casa, advertía que esa posibilidad no existía y que solo lo movía una urgencia. Le quedaban los hechos, que solo lo acercaban al impulso primero, sin tocarlo, sin rozarlo siquiera. Advirtió que lo que estaba haciendo era buscar dinero para pagarle al médico. Con pequeños actos, con tristes actos menudos, que se invalidaban ante el impulso que él había tenido al principio. Todavía le debía 500 pesos, él, al doctor Pérez. Le debía 500 pesos de la enfermedad anterior de Silvia, contraída malamente durante aquel verano pasado en las sierras. Le debía ese dinero y no se animaba a llamarlo sin pagarle, sin darle algo por lo menos. Por eso necesitaba el dinero, por eso fue a buscar el dinero. Algunos clientes le debían, regenteaba obras, construcciones, desde que lo echaron de la municipalidad al caer Irigoyen. Pero hacía mucho que tenía abandonados sus trabajos. Desde que Silvia empezó a ponerse mal, pensó, y volvió a pensar, como si esto fuera otra cosa. Siempre he pagado caros mis amores. Emitió un sonido seco entre la lengua y los dientes y miró hacia el lado del portón, la enorme cornisa de ladrillos, convertida para él en la casa del problemático Dávar, que apenas él conocía y que le debía dinero a un deudor suyo.
el impecable Bustos, quien lo había mandado allí la semana anterior, donde él no hubiera ido todavía si no hubiese sido por Silvia para pagarle el médico a Silvia, es decir, por la enfermedad de Silvia. En el club le informaron que Dabar estaba en el pueblo, a no más de 7 kilómetros de la ciudad. Cuando Juan subió al ómnibus pensó en iras y blasfemias y en un rostro ancho y gordo que gesticulaba bajo la palabra pesos. Durante el viaje no se acordó de Silvia. Se entretuvo mirando las casas del camino, edificadas a grandes distancias unas de otras, pensando qué haría él si tuviera que vivir aislado. Después no vio nada. Las luces del ómnibus se encendieron y al rato descendió en un pueblito, con un gran altoparlante ubicado estratégicamente. En ese pueblito, en la casa a donde se dirigió, lo recibió una mujer joven en pantalones, que lo hizo pasar y le sirvió un refresco, caliente, sin hielo, dulce, hasta la náusea. Cuando volvió el hombre buscado que le debía dinero a Bustos, que le debía dinero a él, cuando volvió Dabar eran casi las 12 de la noche y lo habían obligado a trabar confianza, a tomar mate en esa casa, y la mujer en pantalones le había preguntado si no sabría componer una pulsera que se le había roto. Juan, que estaba y no estaba allí, se sorprendió muchas veces hablando entusiasmado, relatando sucesos intrascendentes. Se sorprendió olvidándose de la urgencia que lo consumía, la enfermedad de su mujer allá, para quien necesitaba dinero para pagarle al doctor. Se adaptaba, Juan. Se entregaba a los hechos y a las cosas más diversas con absoluta libertad, y sólo de vez en cuando aparecían como flujos súbitos y breves sucesivas imágenes de Silvia, de su casa, de la mujer que había ido a cuidar a Silvia mientras él no estaba, y veía al doctor Pérez obrando rápidamente sobre el lecho y a Silvia dando los primeros pasos. Esto lo confortaba, le daba fuerzas para mantenerse en esa casa apócrifa, soportando conversaciones tediosas que a él no le pertenecían ni le importaban, hechos y seres extraños. La mujer en pantalones que le sonreía y le hablaba con entera confianza y que él hubiera amado en cualquier momento. Dabar hablaba con perfecta precisión sobre las cosas más vagas y al fin concluyó dándole una carta que debía llevar a la ciudad donde le entregarían el dinero. La mujer en pantalones, arribando desde una ausencia súbita, acotó que ya no había ómnibus para regresar y Juan tuvo que pasar la noche en un cuarto limpio y pequeño. Al despertar sintió el ahogo de la urgencia, del atraso que tenía ante ese día y todos los demás días, presintió hechos que él debió vivir y que habían huido sin tocarlo, muertos, irrecuperables. Trataba de imaginar sana a Silvia. Pensaba que ya estaba mejor, que quizás sus viajes y afanes por conseguir ese dinero para pagarle al doctor Pérez fuesen inútiles. Trataba de justificar de algún modo su terrible absorción, su olvido, ese camino subterráneo que había en él y que lo había llevado siempre por zonas incoherentes hasta desarraigarlo muchas veces de las cosas que más había querido en la vida. Se acordó de su cargo en el ministerio que le ofrecieron sus propios enemigos políticos cuando lo echaron de la municipalidad y que solo le duró 2 meses, que dejó escapar de puro tonto porque él mismo lo había abandonado. Ahora sabía que nunca había podido concluir nada, que todo había sido vacilación, comienzo, entrega a lo inmediato, adaptación. Los hechos morían al primer contacto, morían en él antes de terminarse. Los mataba su olvido, su fuga, esa constante vacilación que obedecía quizás a un fin prematuro, a un rápido fin apenas entrevisto. Y el empleo en el ministerio era en su fuero interno un doble de Silvia, de su lugar en el mundo.
y ella había muerto ahora. Entonces, o quizás antes, la había matado él con su olvido y su abandono. Se despidió de Davar muy tarde, prometiéndole encontrarse con él en la ciudad y esperando la hora del único ómnibus. Pasó el resto de la mañana en el pueblo, que le pareció inauténtico, y a la tarde andaba por la ciudad en pos de fugitivos eslabones de una cadena de discos Los Señores. Golpeó puertas, entró a oscuras confiterías, habló con un hombre alto y rubio que le propuso serios negocios y pingües dividendos, habló con un anciano del tiempo y del calor, ahogando el grito que llevaba adentro, callando y olvidando a veces para siempre la urgencia ya inexpresable que lo consumía. Cruzó calles oscuras y calles iluminadas, dobló esquinas obcecadas y atravesó suburbios sin árboles, y al fin oyó voces, el rumor de una fiesta, música mezclada a las voces, y entró. No tardó en divisar a Davar, que lo esperaba allí, posiblemente con el dinero que él no había podido conseguir. Aquí lo esperaba una nueva entrega. Debía comanditar con nuevos seres, permanecer aún tiempos imposibles en lugares extraños, rodeado de rostros aparentes y verdaderos, como una traición. Davar le tendió un vaso de cerveza y se fue obsequioso y sonriente al otro extremo del salón entre gentes burlescas. Y Juan, mientras bebía a sorbos cortos y rápidos, siempre adaptándose a la circunstancia, advirtió que era nuevamente de noche, que había llegado otra noche más y él no había vuelto, y pensó en Silvia, no en Silvia, sino en un cuerpo ardiente en una casa sola. Por fin tuvo un impulso violento, el corazón empezó a saltársele. Se vio varias veces llegando a la casa con pasos rápidos, corriendo ya en los últimos metros, abriendo bruscamente la puerta de calle, pero no se atrevía a entrar. Allí se detenía siempre paralizado por el terror. Del terror pasó a la ira. Pensó que esos seres extraños que lo rodeaban lo estaban obligando a cambiar su vida por la de ellos, mientras Silvia se moría. Dejó bruscamente el vaso sobre la mesa más cercana. Iría a la casa que estaba cerca y después volvería por el dinero. O mejor, olvidaría a Davar y hablaría francamente con el doctor Pérez, le pediría que atendiera a Silvia y después le pagaría todo. En ese momento apareció Davar, entre otras caras impersonalmente alegres y mujeres curvadas al son de la música. El rostro de Davar era el más alegre, el más hermoso de todos.